Mi hija de 13 años inventó una profesora falsa en Instagram. Pensé que era una broma, hasta que me di cuenta del motivo aterrador. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. La neta nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así, pero ya no sé qué hacer ni con quién hablar. Soy mamá de una niña de 13 años, a la que voy a llamar Sophie para protegerla. Siempre ha sido medio tímida, muy buena para la escuela y súper responsable, pero también muy dura consigo misma. Últimamente la he sentido más ansiosa, como si todo le pesara más de lo normal. Entre tareas, exámenes y problemas típicos de la adolescencia, la veo agotada. Todo empezó más o menos hace 2 meses, cuando Sophie comenzó a hablarme de una profe nueva que, según ella, estaba cambiando su vida. Al principio pensé que era solo una maestra cool que al fin la hacía sentirse vista, porque sí, Sophie nunca ha sido la favorita de ningún maestro. Es de esas niñas que cumplen todo, pero como que nadie nota. Así que me dio gusto escucharla tan emocionada. Pero la emoción me empezó a parecer rara cuando vi que Sophie mencionaba a esta supuesta maestra todos los días. Que si la profe me dijo que puedo mejorar en matemáticas, que si la profe compartió un video que me encantó, que si la profe me dejó una tarea especial porque cree en mí. Mucho elogio, demasiada atención personalizada, y como madre, pues claro que quieres creer que alguien valora a tu hija, pero también se prende una alarma cuando suena demasiado perfecto. Las primeras dudas me surgieron cuando intenté buscar a la maestra en la lista oficial del colegio y no aparecía. Le pregunté a Sophie y me dijo que era una maestra externa que ayuda a varios grupos, pero que no siempre está. Ok, raro, pero no imposible. Después me enseñó el Instagram de la supuesta profe, fotos bonitas, frases motivacionales, una que otra historia sobre educación. Nada fuera de lo normal, pero había algo que no me cuadraba. El perfil parecía nuevo, con pocas publicaciones, pero Sophie juraba que llevaba meses siguiéndola. Luego vinieron los mensajes directos. Sophie me enseñó algunos, y eran, como decirlo, demasiado perfectos. Como si la maestra supiera exactamente qué decir para que Sophie se sintiera tranquila. Mensajes largos, llenos de ánimo y cariño, casi como de amiga íntima. Yo pensé, qué raro que una profesora le escriba tanto a una alumna, pero igual es de esas maestras modernas que usan redes para conectar. La primera señal fuerte de que algo andaba mal llegó un sábado por la noche. Sophie estaba en su cuarto y su celular vibró. Era una notificación de Instagram, la profe te respondió. Cuando Sophie lo desbloqueó, vi de reojo que la respuesta había llegado literalmente un segundo después de que ella enviara un mensaje. Casi instantáneo. Demasiado rápido. Me hizo ruido, pero no dije nada. No sabía que esa sería la primera pieza de un rompecabezas muchísimo más grande. Después de esa noche de la notificación, me quedé con la idea rondándome en la cabeza. No dije nada porque no quería sonar paranoica, pero tampoco quería ignorar ese presentimiento incómodo que te avisa que algo no está bien. A la mañana siguiente, mientras Sophie desayunaba, intenté sacar el tema con cuidado. Le pregunté si esa maestra daba clases por videollamada o si solo hablaban por mensajes. Me contestó que a veces daba clases en vivo, pero que últimamente andaba muy ocupada. Le pedí que me enseñara algún video, aunque fuera corto, y Sophie se puso nerviosa. Me dijo que la profe solo hacía lives privados para estudiantes seleccionados y que, pues, no había cómo mostrármelos. Eso me sonó raro, pero no quise presionarla. En la escuela, aproveché para hablar con la coordinadora. Le pregunté directamente si tenían alguna maestra externa que apoyara a varios grupos. Ella me dijo que no, que habían tenido algunas talleristas en el pasado, pero nada reciente, y menos alguien que diera clases personalizadas por Instagram. Ahí mi alarma se encendió fuerte. Pero también me dio miedo pensar que Sophie pudiera estar mintiendo. No por maldad, sino por, no sé, necesidad de sentirse acompañada. Ese mismo día, ya en casa, decidí echarle un vistazo más detallado al Instagram de la profe. Me esperaba un perfil normal, pero entre más revisaba, más raro me parecía. Las fotos tenían estética similar, pero la luz y los fondos cambiaban demasiado, como si fueran tomadas en diferentes países. Las descripciones eran genéricas, nada específico sobre materias, escuela o siquiera una ciudad. Lo peor, casi nadie comentaba sus publicaciones. Y los pocos comentarios parecían bots. Vi las historias destacadas y noté algo que me heló tantito. Muchas fotos de la profe en su escritorio tenían objetos diferentes cada vez, como si no fueran de la misma persona. Para confirmar, hice una búsqueda reversa de una de las fotos, usando un truquillo en Google que aprendí para detectar perfiles falsos. Y sí,
La imagen salía en varias páginas de bancos de fotos gratuitos. Sentí un hueco en el estómago. Eso significaba que la profe no existía. Pero, ¿quién estaba detrás? Fue un momento bien feo porque, por un segundo, pensé en cosas horribles. Un adulto haciéndose pasar por maestra para acercarse a niñas. Se me secó la boca. No quería entrar en pánico, pero tampoco podía quedarme sin hacer nada. Así que me hice la desentendida y pasé el resto del día actuando normal. Observando. Sophie seguía pegada a su celular, sonriendo cuando recibía mensajes, escribiendo rápido, borrando cosas. Se veía aliviada, tranquila, como si hablar con esa maestra realmente le diera paz. Y entonces pensé, si no era una adulta peligrosa, ¿entonces quién? Fue esa noche, cuando vi a Sophie responder un mensaje casi sin pensar, como si supiera exactamente que iba a contestar la otra persona, que algo dentro de mí hizo clic. Tal vez ella no solo conocía a la profe. Tal vez ella era la profe. Pero necesitaba pruebas antes de decir algo que pudiera lastimarla. Después de esa noche, dormí fatal. Tenía la cabeza hecha un desmadre. ¿Cómo confrontas a tu propia hija sin romperle el corazón? ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si de verdad era una maestra real y yo estaba inventando cosas? Pero algo en mi pecho me decía que no, que ya sabía la verdad, solo tenía miedo de aceptarla. Decidí esperar un poco y observar. No quería revisar su celular sin permiso porque, aunque es mi hija, también es una persona y no quiero cruzar esa línea si no es estrictamente necesario. Pero tampoco podía quedarme con los brazos cruzados. Así que empecé a fijarme en pequeños detalles. Por ejemplo, cada vez que la profe publicaba algo, Sophie estaba en línea al mismo tiempo. Literal, al mismo tiempo. Y lo más raro, cuando la maestra subía historias, Sophie siempre estaba cerca de su cuarto, nunca en la sala o conmigo. O sea, eran coincidencias demasiado convenientes. Una tarde, entré a su cuarto sin tocar, no por invadirla, sino porque iba a preguntarle si quería cenar, y la vi con 2 cuentas de Instagram abiertas al mismo tiempo, la suya y la de la profe. Estaba editando un post en una, mientras revisaba mensajes en la otra. Cuando escuchó la puerta, pegó un brinco y bloqueó la pantalla como si hubiera visto un fantasma. Ahí ya no hubo duda. Ese fue el momento en que supe que la profe era ella. Pero no dije nada. No quería que sintiera que la estaba vigilando. Mejor me senté a analizar la situación. ¿Por qué una niña inventaría un personaje así? ¿Para qué? ¿Qué estaba buscando? Y conforme más pensaba, más se me apretaba el pecho. Sophie nunca ha sido la típica adolescente popular. No tiene muchos amigos, es muy sensible. Se estresa fácil y siempre ha tenido miedo de decepcionar a todo mundo. Quizá necesitaba a alguien que la entendiera, y como no lo encontró, lo creó. Me dolió imaginarla escribiéndose a sí misma mensajes de ánimo, inventando a una adulta que creía en ella porque en la escuela nadie la veía. Me pegó fuerte. Me hizo sentir una mezcla bien fea entre culpa, tristeza y preocupación. ¿Cómo no vi esto antes? ¿Qué estaba pasando dentro de ella para que necesitara construir un refugio así? Esa misma noche, cuando se quedó dormida, fui a la sala y revisé de nuevo el perfil falso. Vi los mensajes públicos, las historias. Eran cosas tan amorosas, tan exactas, tan hechas para sanar justo lo que a Sophie le dolía. Pero también encontré algo más. Varios compañeros de su clase ya seguían a la profe. Algunos hasta le pedían consejos. Sophie estaba empezando a vivir una doble vida que, tarde o temprano, se le iba a salir de control. Y ahí entendí que no podía seguir callada. Tenía que hablar con ella. Pero no quería regañarla, ni humillarla, ni hacerla sentir rara. Tenía que encontrar la manera correcta. La manera que no la rompiera. Me pasé horas pensando en cómo empezar esa conversación. Horas, porque sabía que, como la dijera, iba a marcar la diferencia entre ayudarla o perder su confianza para siempre. Pasaron 2 días antes de que reuniera el valor para hablar con Sophie. 2 días en los que cada vez que la veía con el celular sentía un nudo en el estómago. Pero no quería llegarle enojada, porque esto no era un berrinche ni una travesura cualquiera. Era algo más profundo, algo que claramente venía de un lugar de dolor. El viernes por la tarde, después de que llegó de la escuela, la invité a cenar fuera. No por hacerla confesar, sino porque quería que estuviéramos en un lugar neutral, donde no se sintiera acorralada. Fuimos a un puestito que le encanta, el que vende quesadillas enormes. Ahí, entre ruido, el olor a comal y la gente platicando, pensé que sería más fácil empezar. Pero no. Pasé casi toda la cena buscando las palabras. Hasta que, ya de regreso en el carro,
Tomé aire y le dije, suave, hija, necesito platicar contigo de algo importante. Sophie se puso tensa al instante. La vi abrazarse a sí misma, como cuando está nerviosa. ¿Hice algo mal?, preguntó. No es un regaño, le aclaré. Solo quiero entender lo que está sintiendo. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración acelerada. Entonces lo dije, estuve revisando el perfil de la profe, y encontré cosas que no cuadran. Fotos repetidas en otras páginas. Detalles raros. Hija, sé que esa maestra no existe. Sophie se quedó helada. No dijo nada. Sus ojos empezaron a llenar de lágrimas, pero no lloró. Solo bajó la mirada y apretó los puños. Y también seguí, con voz suave, que tú la creaste. Ahí sí rompió. No de enojo, sino como si le hubieran quitado una máscara muy pesada. Se tapó la cara con las manos y empezó a llorar bajito. No sabía si abrazarla o esperar. Le di unos segundos y luego puse mi mano sobre la suya. No estoy aquí para castigarte, Sophie, solo quiero saber por qué. Le tomó varios minutos poder hablar. Cuando por fin lo hizo, su voz era chiquita, temblorosa. Me dijo que todo empezó porque se sentía sola, que en la escuela nadie la notaba, que sus amigas cambiaron este año y ya no encajaba. Que las maestras nunca tenían tiempo para explicarle nada, que sentía que estaba fallando en todo. Y que un día, viendo videos motivacionales, pensó que sería bonito tener a alguien así solo para ella. Yo sabía que estaba mal, mamá, pero me hacía sentir menos fea por dentro, dijo. Esas palabras me partieron el alma. Me contó que al principio solo era un perfil para escribirse mensajes positivos. Pero luego un compañero encontró el perfil y creyó que era real. Y luego otro. Y ella no supo cómo detenerlo sin admitir que era mentira. Así que siguió. Y siguió. Hasta que se volvió un monstruo que ya no podía controlar. Me dijo que lo que más miedo le daba era que yo creyera que era una mentirosa. Le aclaré que mentir no era lo importante ahora. Lo importante era entender por qué llegó a ese punto y cómo podía ayudarla a no sentirse así nunca más. La abracé. Lloró. Lloramos las dos, pero la conversación no había terminado. Faltaba enfrentar el problema práctico, cómo cerrar el perfil, cómo manejar a los compañeros que ya lo seguían, y cómo evitar que Sophie se hundiera aún más cuando todo saliera a la luz. Aunque después de la conversación sentí un poco de alivio, la verdad era que lo peor todavía no empezaba. Hablar con Sophie fue solo la primera parte. Ahora teníamos que enfrentar la realidad. Había un perfil falso donde varios adolescentes ya estaban interactuando, haciendo preguntas, pidiendo consejos. Y ella llevaba semanas respondiendo como si fuera una adulta profesional. Eso podía meternos en un problema serio si alguien lo malinterpretaba. Esa misma noche, ya más tranquila, le propuse que hiciéramos un plan juntas. No para regañarla, sino para que sintiera que no estaba sola en esto. Me dijo que sí, aunque todavía tenía miedo. Mucho miedo. Le temblaban las manos. Lo primero, le dije, es cerrar el perfil. No borrarlo de golpe, porque eso podría levantar más sospechas. Hay que dejar un mensaje final. Sophie se puso pálida cuando escuchó eso. Mamá, si digo la verdad, se van a burlar de mí. No vamos a decir toda la verdad, solo lo necesario para que nadie salga lastimado. Pasamos casi una hora redactando algo sencillo, que la profe iba a dejar las redes para enfocarse en su trabajo, que agradecía el apoyo y que ya no estaría disponible para mensajes. Nada dramático, nada raro. Un final normal para un perfil pequeño. Cuando lo publicamos, Sophie empezó a llorar otra vez. Me dijo que sentía como si estuviera perdiendo a alguien que la había acompañado mucho tiempo. Y me di cuenta de que para ella, ese personaje no era solo una mentira, era un espejo donde se trataba con cariño, algo que quizá no recibía de otros. Me dolió, pero también fue una oportunidad para decirle algo importante. No necesitas inventar a nadie para que te diga cosas bonitas, Sophie. Aquí estoy yo. Y tú también puedes hablarte bonito, ya sin esconderte. Después vino la parte complicada, ¿qué hacer si sus compañeros preguntaban? Le expliqué que no tenía por qué confesar nada. Que podía decir simplemente que la maestra decidió cerrar el perfil y que ya. Si insistían demasiado, podía ignorar o cambiar de tema. No tenía obligación de explicar lo que era privado. Pero aún así, Sophie estaba aterrada. Me dijo que, desde que la profe empezó a responder, varios chavos de la escuela le escribían para pedir ayuda, y algunos incluso hablaban de problemas personales pesados. Eso me preocupó muchísimo. Un adulto falso dando consejos a adolescentes reales. Sí, era inocente en intención, pero podía terminar mal.
Decidí que yo misma hablaría con la orientadora de la escuela. No para delatar a Sophie, sino para decir que había un perfil falso circulando y que quizá deberían advertir a los alumnos sobre no confiar en cuentas desconocidas. Algo general, sin nombres. Sophie aceptó, aunque nerviosa. Los días siguientes fueron tensos. La cuenta dejó de recibir mensajes, pero algunos compañeros sí preguntaron qué había pasado. Sophie respondió con lo que habíamos acordado, aunque me dijo que uno de ellos insistió mucho, como si sospechara algo. ¿Y si se dan cuenta, mamá? ¿Y si me humillan? Vamos un día a la vez, le repetí. No tienes que cargar todo eso sola. Aún así, sabía que algo más grande se estaba cocinando. Algo que iba a obligarnos a actuar rápido antes de que la situación explotara. Las siguientes semanas fueron raras. No complicadas así en el sentido dramático, sino emocionalmente raras, como cuando te quedas con un huequito en el estómago porque sabes que algo pudo haberse ido al carajo, pero por suerte no llegó tan lejos. Sophie estaba más tranquila, pero no del todo. Se le notaba en los hombros, siempre tantito tensos, como si todavía estuviera esperando que le cayera algún reclamo sorpresa. La escuela, al final, no armó un escándalo. Hablé con la orientadora y le dije lo que había decidido desde el inicio, que había una cuenta falsa circulando, que parecía creada por una alumna, que quizá había empezado como un intento inocente de motivación académica pero que ya se estaba saliendo de control. No di nombres. No me los pidieron. Supongo que entendieron que se trataba de una chava vulnerable. O tal vez ya se lo imaginaban desde antes. El comunicado oficial que publicaron fue súper discreto, nada de acusaciones, nada de investigaciones, solo un aviso de seguridad digital y recordatorio de verificar cuentas oficiales. Nadie mencionó a la profe Marina. No les convenía tampoco admitir que habían caído en la trampa de una adolescente. Los compañeros de Sophie, por su parte, pasaron por fases. Primero la curiosidad, luego los memes, luego la indiferencia. La adolescencia es así, todo es intenso por 5 días y luego se olvidan. Un niño si comentó algo como esto lo hizo alguien de tercero, apuesto, pero fue más chisme que acusación. Sophie se puso pálida, pero yo la abracé en cuanto llegamos a casa y le dije que ya había pasado lo peor. Sin embargo, lo más fuerte no fue lo externo, sino lo que pasó dentro de nosotras. Empezamos a hablar más. Mucho más. Cosas incómodas, sí, pero necesarias. Me di cuenta de cómo la presión escolar la estaba aplastando, de cómo se comparaba con niñas que parecían tener todo resuelto, de cómo no quería molestarme con sus problemas porque me veía cansada. Eso me pegó durísimo. No sabía que había cargado con eso sola. Comenzamos a poner reglas nuevas, pero también rutinas nuevas, una noche a la semana sin pantallas, tiempo para hablar de lo que sea, incluso de cosas tontas. La llevé con una psicóloga especializada en adolescentes, no porque estuviera mal, sino porque quería que tuviera un espacio seguro que no dependiera solo de mí. Al principio fue renuente, pero terminó saliendo feliz de la primera sesión. Lo más curioso de todo es que, en una forma muy retorcida, aquella profe falsa terminó acercándonos más que cualquier otra cosa. No porque la mentira fuera buena, sino porque reveló lo que estaba debajo, una niña sintiéndose sola, una mamá distraída, un sistema escolar que exige demasiado y escucha poco. A veces veo a Sophie escribir en su cuaderno, sin celular cerca, sin esconderse. Y pienso que, si bien no puedo evitar que cometa errores, sí puedo asegurar que nunca los enfrente sola.